Estamos de regreso a las 8:45 en este segundo segmento de entrevista y vamos a compartir en esta ocasión con tres analistas, tres personas que nos van a acompañar para analizar el tema de la reforma de la ley electoral, el tema del voto por los diputados, la forma en que se ha estado planteando, las diferentes propuestas que hay, y el tema del financiamiento de campaña en el contexto de el entrampamiento que hay en el Congreso de la República a lo que nos ha llevado el sistema político actual, y para eso nos acompañan hoy Álvaro Velázquez, quien es analista político de Flaxo, Alejandro Balcells, quien es presidente de Cedecon, y nos acompaña también Miguel Castillo, analista político también de la Universidad Francisco Marroquín, que nos ha acompañado ya en otras ocasiones. Bienvenidos a los tres, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí se lee que un grupo propone $2, otro propone $3, $4 e incluso $5 para los partidos políticos por cada voto. ¿Cuál es la cantidad real, efectiva, eficiente que debemos depositarle a los partidos políticos? ¿Álvaro? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que no estipula una cantidad fija, sino que ir en un proceso, digamos, progresivo, en el que se va a crear un fondo común, y ese fondo común debería tener el 50% para repartir equitativamente en todos los partidos y el otro 50% para repartirlo según los resultados electorales del último evento. Y lo que sí tenemos como principio es que alrededor del 80% del nuevo financiamiento que se ocupe en partidos y campañas electorales en la siguiente elección debería ser público, y el 20% que quede para financiamiento privado debería tener los controles de transparencia y de impedir que sea anónimo. Es decir, no se bloquea para nada. Sociedades anónimas. Correcto. Parte de la lógica, o parte, oyendo tu propuesta, Álvaro, hay un poco la lógica de que casi estamos hablando de un sistema tipo los sistemas de telefonía, ¿verdad? Donde hay prepago, pospago y plan ilimitado. Son más o menos los modelos que estamos teniendo. Y lo digo así porque una cosa es que les pongamos un límite y les digamos cómo se les va a resarcir el gasto que tuvieron, pero otra cosa es que desde la entrada tengamos una campaña mucho más equitativa, donde todos tengan una misma oportunidad de presentar las ideas, que sea una competencia de ideas y no de dinero, Alejandro. Sí, el tema es bastante complejo, porque cuando se habla de acá tenemos que ver también el contexto en el cual estamos, porque hablar de $5 o $6 o $1 más, pero tener este sistema perverso que tenemos de financiamiento privado, definitivamente eso no tiene ningún objeto. Y si por otra parte vemos una autoridad electoral que no tiene ningún interés por fiscalizar absolutamente nada, entonces tampoco. Entonces yo diría de que tenemos que ir viendo y estudiando también el contexto sobre el cual se está estableciendo esto. Guatemala tiene normas que no son del todo malas en el tema de financiamiento. El tema es que nadie las cumple y nadie está interesado en quererlas cumplir. Por lo tanto, entonces hay que hacer una biopsia de lo que pasó en la elección pasada para saber cómo se puede reaccionar. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas normas que son muy buenas pero que no se cumplen? No, por ejemplo, hay techo de gastos y está monitoreado todo lo que es acceso a los medios de comunicación. Entonces, solo teniendo el dato de cuánto pautan los partidos versus cuánto cuesta la pauta versus cuánto gastaron, uno tiene que cuadrar esas cantidades. Y resulta que no importa ahora si cuadran o no cuadran, porque de todos modos no hay sanción. Entonces, simple y sencillamente, esa parte que es la que se fiscalizó, no se cumplió. No digamos entonces todo la plata extra que significaron las casas de campaña, todo lo que significa una campaña. Que no está registrado. Y estamos hablando de las campañas presidenciales, no digamos las alcaldes y diputados, que eso es ilimitado, pues. Alejandro, ¿usted se pronuncia por usted tiene alguna opinión sobre esa cantidad que tanto se discute, el 4, el 5 o el 6? Por eso le digo, yo estaría de acuerdo siempre y cuando veamos de qué se trata ese financiamiento privado. Porque si vamos a seguir con un financiamiento privado o un financiamiento genérico, donde cualquier persona puede venir a un canal o a un medio de comunicación y pagar lo que sea en nombre del partido, simple y sencillamente eso no sirve. Entonces tenemos que entrarle al financiamiento privado y se le tiene que entrar al financiamiento genérico. Y esos son los grandes temas de campaña electoral. Álvaro, el tema de los delitos electorales es lo que está señalando Alejandro, porque lo que pasa es que hay que aumentar las penas y la certeza de la pena, porque en el caso de violaciones al financiamiento, el tribunal sí colocó sanciones, pero eran tan ridículas en primer lugar, y en segundo lugar nadie las ha pagado, porque es para el partido un riesgo moral decir que sí ha violado la ley. Entonces, esa es la explicación que queremos recoger. Pero Miguel, vamos a casos como se hablaba mucho del sistema electoral en México.
el IFE podía poner multas y sanciones enormes. Pero ahora se ha destapado una olla muy espantosa en México, donde cabalmente se habla del tema de prepago o no, tarjetas y cosas por el estilo, que ni estaban registradas, ni eran ilegales aparentemente, según lo que se está planteando. Entonces, lo que veíamos como un modelo más o menos razonable el mexicano, nos acaban de demostrar que no funcionó de todos modos. No, yo creo, tengo una visión particular sobre este tema. Yo creo que el financiamiento público no debería literalmente existir. Creo que eso el hecho de que existan recursos públicos en los partidos no garantiza que desaparezca la opacidad. Es decir, no podemos apelar a ese argumento para pensar que el sistema político va a cambiar. Creo que el aspecto toral son los procedimientos de transparentar los recursos. Si un privado quiere utilizar sus recursos en un candidato y perderlo, pues está en su legítimo derecho, y creo que no debería de causar ningún inconveniente a nadie. Pero lo importante para mí sería, insisto, que todos esos recursos que se manejan sean transparentes, que la sociedad aprenda a que, las cosas se hablan y se dicen y se comentan en la forma en que es. Insisto, el financiamiento público no nos garantiza, sea la cantidad que sea, que el sistema político vaya a mejorar sustancialmente. Yo creo que hay otros problemas más de fondo. Pero ¿qué pasa, Miguel, por ejemplo, cuando usted le pregunta a una persona que le escucha este razonamiento, qué pasa con esa persona X que no le apuesta a un perdedor sino a un ganador? Pues, ¿cuál es el privilegio que gana él financiando a un político frente al resto de la sociedad, que no puede financiar a un político como lo hace? Evidentemente, en un proceso electoral abierto habrá candidatos que tendrán mejores posibilidades, que serán de captar recursos, como sucede en otros países. Yo creo que, insisto, quizás es una visión un poco radical del tema, pero creo que dada la complejidad, esa maraña de intereses que no se explicitan en lo que se ha convertido el sistema electoral guatemalteco, no es esta la fórmula. Tendríamos que adoptar otra vía que nos permita encontrar. Incluso yo creo que lo importante aquí es la capacidad de controlar y de fiscalizar lo que está sucediendo. En muchas partes del mundo, en casi todas partes del mundo, se ha comprobado que quien más plata invierte en una campaña tiende a ser el ganador. Muy pocas veces el que más invirtió no gana una elección. Pero esto sucede hay un así con vínculo de recursos inversión públicos, o